Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Selene Cárdenas y les doy la más cordial bienvenida a su programa De Cara al Futuro, en el que pretendemos visibilizar la historia de mujeres que se dedican a las ciencias, la ingeniería y la tecnología. Y bueno, el día de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Evangelina Bañuelos Rodríguez, quien es un gran ejemplo para todas las ingenieras por ser la primera ingeniera en el estado en dedicarse a varias áreas o a varias disciplinas de la ingeniería civil. Hola, ¿qué tal, maestra Evangelina? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Me gustaría empezar esta plática indagando un poquito en el pasado, porque siempre es muy interesante saber de dónde viene este interés por lo que uno estudió, en este caso la ingeniería civil. ¿Cuál fue el motivo o de dónde se originó esta idea de estudiar ingeniería civil? Yo quería estudiar ingeniería aeronáutica. Fue lo primero que a mí me gustó. Lo vi en una revista de una mujer de ingeniería aeronáutica y esa es la carrera que a mí me llamó la atención. Pero yo no tenía recursos para estudiar. Yo vivía en Ciudad Juárez, emigramos allá a la edad de 11 años y entonces tuve que trabajar y estudiar. En la preparatoria yo trabajaba en maquiladora y lo que menos quería era volver a las maquiladoras. Entonces decía, ingeniería esta, maquiladoras, ingeniería la otra, maquiladoras. Entonces, ¿cuál fue la única que no tenía que ver con maquiladoras? Ingeniería civil. Y eso fue mi mayor fortuna, porque al estudiar ingeniería civil me di cuenta de cuánto me gusta y me apasiona la carrera que por aras del destino estudié esta carrera en Ciudad Juárez. Muy bien. Estando en Ciudad Juárez, más o menos de qué épocas estaremos hablando, porque mi siguiente pregunta tiene que ver con eso. En aquella época, y en esta todavía es un poco difícil ejercer esta profesión, ¿qué te generó al egresar como ingeniera y al encontrarte con ese campo de trabajo recién egresada? ¿Qué sensación te generó? Yo tuve que trabajar desde que estaba estudiando, ¿sí? Okay. De toda la vida trabajaba en las maquiladoras, entraba a las 6:30, salía a las 3, entraba a las 3 a la escuela, llegaba un poquito tarde y salía a las 10 de la noche. A la mitad de la carrera yo ingresé a una constructora que construía hospitales del Seguro Social. Entonces ya desde ahí me empecé a trabajar en la realidad y no en la escuela, lo que nos enseñan, sino ya en la realidad. Así que yo cuando terminé la escuela yo ya tenía 2 años de experiencia en la obra, porque empecé en obra. ¿Y en qué lugar iniciaste a ejercer ya como ingeniera civil? ¿En Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez, luego me fui a la Ciudad de México. Posteriormente estuve 1 año trabajando con la misma constructora y a mi esposo le llegó la oportunidad de venirse a trabajar a Colima. Él estaba en Teléfonos de México y pues me vine sin conocer a nadie, sin tener nada. Aquí llegué. Es un lugar en el que es muy difícil abrirse camino si no tiene uno conocido, si no es uno de familia que puedan a uno recomendar, sino como una completa desconocida. Ingresé a la evaluación también como por casualidad, como de repente se dio la oportunidad y empecé como perito. Y me di cuenta que ese era el área en donde yo mejor me desenvolvía, porque me cansé de andar en obras. La verdad, como mujer, pues nos llega el cemento, la cal y trae uno el pelo todo descuidado y pues a mí me gusta ser femenina y la obra me di cuenta que no era lo mío. Que sí me gusta, pero me gustaba más estar en escritorio. Muy bien, de lo que dijiste me surgen un par de dudas, porque mencionas un esposo, un marido, o sea, ¿en qué momento en que estudiabas ingeniería civil y ya te dedicaste a ejercer, te casaste? Porque es bastante demandante ya de por sí la profesión. Sí, al terminar la carrera, al año siguiente me casé y tengo 3 hijos. Que los 3 hijos, por cierto, los 2 mayores son ingenieros civiles, el tercero es ingeniero químico metalúrgico, mi esposo es ingeniero mecánico electricista, así que somos una familia de ingenieros. Todos tenemos maestría y el más chico tiene doctorado. Estoy muy orgullosa de mis hijos. El más grande fue 3er lugar del examen Ceneval nacional, el segundo el 1er lugar y el tercero sacó premio a la mejor tesis
de doctorado en París, Francia. Ah, muy bien. Entonces también estudió en Francia. Ajá, sí. Muy bien. Regresando un poquito a la historia, porque me surgieron varias preguntas. Llegaste a Colima, ya casada, y a ejercer una profesión en un lugar donde no conocías y no tenías, pues, por así decir, quien te pudiera echar la mano. Me imagino que esos inicios fueron difíciles y progresivamente fuiste abriéndote camino. ¿Cómo fue eso al inicio? Era la única mujer, éramos como 12 peritos y yo era la única mujer. Y resulta que todos los peritos se ponían de acuerdo en poner valores normalmente más altos de los de mercado para ayudar al constructor. Y llego yo y eso choca con mis principios morales. Entonces me vi en una disyuntiva, ¿qué hago? Obviamente yo no iba a entrar a ese juego. Entonces me vetaron de los avalúos de Infonavit, que era lo que más dejaba. Entonces yo le aposté, dije, hay más gente buena que mala. Y la gente buena es la que me va a contratar a mí. El resto se puede ir a que les hagan sinvergüenzadas el resto. Entonces me salí del colegio de ingenieros, lo cual les molestó. Formé el primer colegio de mujeres ingenieras y arquitectas. Desgraciadamente no funcionó con las integrantes. Se tuvo que desbaratar. Y yo continué trabajando y a la vez cada día pues me hacía de un hombre. Yo no hacía trabajos que fueran inapropiados. ¿Sí? Si es ese trabajo que buscan, perjudicar a su hermano, a sus papás, queriéndose quedar con las casas, no es conmigo, váyase a otro lado. Y así fue como las autoridades me empezaron a tomar confianza. Decían, ella nos va a decir la verdad de cómo son las cosas. Y así fue como empecé a entrar a hacerme un lugar en los avalúos. Muy bien, nada más retomando un poquito. Nosotros, pues como estamos en el contexto de la ingeniería, sabemos qué hace un perito evaluador, pero ¿qué hace un perito evaluador para aquellas personas que tal vez no estén tan embebidas en porque mencionas que puede perjudicar a otras personas este trabajo que haces? Sí, por supuesto. ¿Qué hace un perito evaluador? En el FOBAPROA, ¿quiénes intervinieron? Peritos evaluadores. Peritos evaluadores deshonestos que evaluaban las propiedades más altas y entonces el banco se quedó con... no era la garantía, la gente no pagaba y esos quebrantos económicos los estamos pagando todos y nadie les ha fincado responsabilidades a la fecha. ¿Qué hace un perito evaluador? En la vida todo mundo tendrá la necesidad de alguna vez en la vida hacer un avalúo, ya sea para un crédito, para una controversia judicial, para una garantía, para un seguro. Y entonces recurren a un perito evaluador. Entonces necesitamos los peritos evaluadores deberíamos de contar con buena fama pública. Entonces yo como mujer le aposté a eso y me dio resultado. Pero aparte yo tenía la carga de ser la primera mujer. Durante 20 años fui la primera mujer, director responsable de obra y perito evaluador. Entonces yo sabía que de acuerdo a mi actuar iban a juzgar a mi género. Entonces, desgraciadamente ahorita hay más mujeres y he tenido en mis manos avalúos en donde la ética no es su fuerte, desgraciadamente. Sí, esa parte tan importante que mencionas porque puedes llegar a perjudicar a alguien en tu actuar indirectamente. A toda una familia, el patrimonio de toda una familia, de toda la vida, está en manos del perito. Yo les digo a los abogados, por muy bien que hagas tu juicio, hayas llevado toda tu demanda, llega el momento en que los bienes se tienen que dividir por herencia, por divorcio, por conflictos, y está en manos de un perito evaluador que fácilmente se hace para una de las partes y perjudican con muchísimo al patrimonio de una familia. Realmente lo que hacemos, deberíamos de hacerlo personas con ética probada. Y créanme que la gran mayoría de peritos, ahorita son 79, no pasan esa prueba. He tenido en mis manos esos avalúos. Muy bien, qué grave, ¿verdad? Sí. Mencionabas en tu historia también que, bueno, por razones ajenas saliste de este colegio, fundaste tu colegio de ingenieras y arquitectas y ya no te permitieron evaluar casas del Infonavit. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Qué obras ahora evalúas? Ajá. Bueno, no me pueden quitar por ley, pero no me asignaba el Infonavit. Se los asignaba a sus cuates, amigos. En aquellos tiempos, ahora creo que ya hay personas más honorables y no pasa eso.
Entonces me fui al Poder Judicial, en donde mi trabajo fue muy reconocido y es valorado. Muy bien. Estudiaste Ingeniería Civil. ¿En qué momento estudias la maestría en evaluación? En el momento en que me lo exigen. Ah, ok, tú hacías... Antes los peritos evaluadores era cualquier ingeniero. Luego ya hicieron que la maestría fuera obligatoria. Entonces la hice por esa razón. Pero aparte a mí siempre me gustó estudiar. Si por mí fuera, yo fuera como mi hijo, el más chico, estudiando un doctorado y el otro doctorado. A mí me gusta mucho estudiar. Pero no lo podía hacer porque tenía una familia que atender. Hubo un momento en que la evaluación es tan amplia. A mí me hubiera gustado evaluar barcos, hoteles, cosas exóticas. Pero me di cuenta que si quería atender a mi familia, atenderla bien, tenía que quedarme en Colima y tenía que ser evaluando lo que hay aquí, casas. Pero me ha tocado muchos avalúos con mucho grado de dificultad. Hago avalúos de minas de oro, por ejemplo, me ha tocado. Evalué en tiempos de un presidente que vive en Guanajuato. Me hablaron de todo el conglomerado de peritos evaluadores. A mí fue a quien me hablaron para que evaluara, en tiempos en que él era presidente de la República, me hablaron para que yo hiciera ese dictamen, ¿verdad? Y bueno, dentro de todo ese bagaje de obras, ¿alguna que recuerdes específicamente tal vez por el grado de dificultad o porque tenía algo muy particular que no habías considerado tal vez? El Carmina Palace es otro. Estaba en controversia. Y la persona, una de las partes creía que era su negocio de la vida y que se iba a hacer muy rico. Pero resulta que al revisar el expediente, yo me doy cuenta que ya había sido juzgado en el Tribunal Agrario y ya habían dictaminado. Pero es la visión del perito conocer eso. Hay gente que no lo ve y le dicen, evalúa esto y lo evalúan. No, hay que conocer en qué nos estamos metiendo. Esa fue mi diferencia con el resto de peritos evaluadores que se quedaron maquilando avalúos. Todas las casas son iguales, son muy parecidas, no salen de cierto rango. A mí me llegaron trabajos de mucho grado de dificultad en donde hay que ver el sentido común de las cosas. Y ahí, por ejemplo, no había manera en que esa persona pudiera saber que realmente el Carmina Palace le estaba desposeyendo de un terreno y tenía que ver con que lo que les expropiaron y lo que les entregaron había un ángulo que se abría y ahí estaba la diferencia. Pero ya lo habían dictaminado en el juzgado. Entonces ya nada más ahora sí que me fui como gorda en tobogán y agarré una verdad jurídica y la apliqué. Le dije, usted no tiene manera de comprobar que su terreno está donde usted cree. Como no presentaba un plano georreferenciado, le dije, lo mismo puede estar en la Casa Blanca, en el Vaticano, no hay cómo, compruebe que su terreno está ahí. Y bueno, pues perdió, ¿verdad? Entonces, tengo muchos casos así muy interesantes, definitivamente. Sí, qué caso tan interesante. Gracias por tu comentario. Vamos a ir a corte en un momento más y regresamos con esta interesante charla.